Más de uno León. Onda Cero. Ay, Miguel Ángel, qué gusto estamos aquí contigo. Buenos días. Buenos días. Yo estoy a gustísimo con Miguel Ángel Cueto. Pues sí, ya saben que hay miércoles alternos, cada 2 semanas tenemos la suerte de compartir aquí micrófono y sección, este gabinete de psicología y sexualidad con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que, como siempre les digo, pues lleva ya desde hace más de 30 años con nosotros aquí. Bueno, pues por eso es una de las mayores referencias que hay en el mundo de la psicología en León. CEPTECO está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y su teléfono es el 987 26 15 62. Oye, cogiste el piso en pleno centro, O sea, bueno, tuve suerte en su momento, sí. Cuando las cosas se podían comprar. Sí. Hoy día las jóvenes no pueden, desgraciadamente, comprar o alquilar pisos y cada día está mucho más complicada la situación, ¿no? Es verdad. La web de CEPTECO es www.cepteco.com. Ahí está Miguel Ángel atendiendo a muchísima gente. Hoy vamos a hablar, fíjense, del tema de las enfermedades, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de este asunto que yo creo que puede que pueda interesar a muchas personas. ¿Cómo podemos afrontar o lidiar la noticia de que tenemos una enfermedad grave o crónica? Y especialmente si es incluso una de tipo terminal. Fíjense el temita, Uh-huh. Bueno, en una sociedad además tan obsesionada con la juventud, solo hay que ver la estadística de cómo han ido aumentando el número de operaciones estéticas. A ver, Miguel Ángel, para meternos ya de lleno en el tema que hoy nos ha juntado aquí, ¿qué más hace que recibamos esta noticia, que cuando recibamos esta noticia sea algo tan devastador? Aparte del contexto, de lo que hablamos, de la entronización de la juventud, la mala noticia, el mal diagnóstico, ¿para nosotros o para alguien cercano? A ver. Lo que tú has dicho, la entronizar un poco la situación de la juventud no deja de ser un elemento devastador cuando la situación o la información es contraria, ¿no? De hecho, nuestra sociedad occidental, tanto en lo paliativo como en la muerte, se ha escondido y metido de alguna manera en la medicalización, ¿no? Que todo este proceso y luego un ritual, lógicamente, de la muerte, que suele ser un funeral, que a bastante gente resulta muy incómodo, ¿no? La esperanza de vida que tenemos hoy nunca lo ha habido en ninguna historia de la humanidad. Y por lo tanto ese shock o aversión a la muerte, aunque sea anómalo históricamente, es un elemento que nos está de lleno a nosotros. De hecho, en la Edad Media apenas la gente moría a los 5 años, ¿no? De media. Siempre ha habido un contacto más directo, siempre en nuestra historia de la humanidad, en donde para muchas religiones era más bien un paso, un camino, un paso previo a la próxima reencarnación, y el estar más en contacto directo con la experiencia de la muerte en muchos casos suele hacer que el rito de paso sea mucho menos gregario actualmente y más incómodo que en épocas pretéritas, por lo cual la manera y la aceptación es más compleja. Qué interesante. Bueno, desde el momento que recibimos esa noticia de una grave enfermedad, a nosotros, como decimos, o a alguien, un ser querido, alguien de nuestro entorno, la vida cambia. Sí. Nuestra vida cambia total y absolutamente, ¿no? A ver, Miguel Ángel, desde el punto de vista de un psicólogo con tanta experiencia como la que tú tienes, ¿qué pautas pudiera haber para procesar tal novedad? Es decir, ¿qué hacer cuando recibes ese trayazo? Pues lo más clásico solemos decir que son las famosas 5 fases del duelo, ¿no? Lo que sería la negación, la ira, la negociación, la depresión y a veces finalmente la aceptación de algo que no puedo cambiar. Este estudio se realizó en un entorno bastante concreto, que era un hospital con personas de enfermedades terminales. No obstante, aunque tenga una validez clínica y estas en cierto sentido común, no tienen por qué ser trasladadas a todas las situaciones ni a todas las personas, porque todo el proceso que nos cuentan es un duelo, una pérdida o alguien cercano, incluso cuando tenemos una enfermedad incluso no terminal. Después de recibir esa noticia, el diagnóstico de una grave enfermedad, se genera una pérdida de libertad personal, es decir, dudar si voy a sufrir dolor, la incertidumbre de que si me voy a morir pronto, ideas normalmente que a todos nos vienen, como es lógico, ¿no? No obstante, existe una gran diferencia individual para gestionar ese shock emocional, ¿no? La idea de evitar sobre todo un estado de ánimo demasiado deprimido o ansioso durante mucho tiempo después de recibir la noticia. No tenemos por qué intentar comprar la idea de que sonríe y mira la vida de forma positiva. A veces no, es doloroso y es molesto. De hecho, existen estudios también que dicen que los veteranos de guerra de Vietnam que mostraron síntomas de recuperación de un estrés postraumático más rápidos son los que desgraciadamente suelen tener recaídas durante meses más tarde más pronunciadas y más graves, ¿no?
hay que adaptarse, asumir que puede ser un proceso a veces largo y a veces complejo y hacer caso a los profesionales que nos están tratando para intentar superar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Y además, como en todo, Miguel Ángel, aquí cada persona es un mundo, ¿no? No todo el mundo se lo toma igual, no todo el mundo tiene la misma fortaleza mental, no todo el mundo tiene, como has dicho tú, el mismo nivel de aceptación. Sí, claro, es que a veces el tener una enfermedad grave que nos va a limitar o va a ser muy limitante, o un cáncer o cualquier otra patología, que incluso podemos tener un buen pronóstico a nivel de superarlo, en muchas ocasiones es algo que nos genera un shock, es decir, es algo que no esperamos, aunque la muerte es un elemento normal y que todos tenemos. Lo que pasa es que en nuestra cultura no se estudia o no se acepta el proceso de la muerte como un elemento natural dentro de la vida, ¿no? Una noticia que afecta psicológicamente a la persona que lo recibe, a su entorno, por supuesto que sí. Yo no sé si tienes muchos casos así en la consulta. Sí, desgraciadamente sí. A veces cuando las personas tienen esa fase de duelo, cuando se le ha muerto una persona o incluso ellos tienen una enfermedad incurable, incluso que van a morir, la aceptación es un elemento básico. De hecho, siempre se aconseja terapia psicológica en este caso. Desgraciadamente no podemos aumentar la calidad, digamos, la vida de esa persona. A veces se aumenta más en tiempo a nivel psicológico, pero sobre todo se mejora mucho la calidad de vida de esa persona hasta que fallece. Voy a retomar, Miguel Ángel, lo que estabas comentando antes. Si lo de las fases del duelo pudiera ser que no sirviera para todo, ¿existe algún paradigma clínico que nos sirva como una base de trabajo más clara a todas aquellas personas que reciban este tipo de noticias? Sí, realmente existe un concepto interesante que es el crecimiento postraumático. Es decir, cuando recibimos una noticia como esa, es un hecho, un trauma, que hay que gestionar de la mejor manera posible y más adelante añadido un poco en ese proceso de enfermedad. Un trauma no resuelto o procesado de manera inadecuada es más difícil de tratar cuanto más tiempo pase, es decir, que es bueno una intromisión inicial, ¿no? Y la idea principal sería darle la vuelta a este hecho traumático, integrarlo en nuestra vida, que forme parte de ella y con un acicate, si es posible, positivo ante cosas que nos tenemos que enfrentar. De nuevo, un pensamiento mágico, todo irá bien porque me gustaría que fuera así, suele acabar de manera catastrófica. Es decir, no es verdad, a veces las cosas no son como uno quiere, sino trabajar qué aspectos de nuestra vida, incluso mejorando después de esta noticia, podría ser un elemento interesante, ¿no? Hay equipos de psicólogos, ¿verdad?, en los hospitales. Sí, no sé, pacientes terminales y todo eso. Y psicólogos que hablan con esos pacientes, con las familias, ¿verdad? Yo recuerdo de aquí de la Asociación del Cáncer, no sé si has colaborado tú alguna vez con ellos, y que tienen también sus psicólogos y tal. Pues exacto, el apoyo es necesario o conveniente, la familia, los amigos, incluso el grupo social, es un elemento interesante. En muchas patologías, en muchos problemas de carácter emocional, el grupo nos ayuda a todos a veces a superar problemas y enfrentarnos de una manera más adaptativa a aquello que no podemos cambiar. Oye, Miguel Ángel, ¿qué variables podrían ser importantes para desarrollar este crecimiento postraumático que acabas de comentar? Exacto, son 5 factores. Primero, la fuerza personal, abrir nuevas posibilidades, mejorar las relaciones sociales, un cierto crecimiento espiritual y finalmente un aprecio por la vida. Dividir este trabajo personal que tenemos que hacer para gestionar tanto la noticia de la propia enfermedad como el manejo de la misma después nos puede ayudar un poco a simplificar la tarea, que muchas veces puede parecer titánica, pero incluso en algunas ocasiones puede ser un cambio, hasta un cambio positivo en nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Cambio positivo? Sí, ¿por qué no? Es decir, en la vida hay que adaptarse a lo que no puedes cambiar. Y si no puedes cambiar algo, te puedes enfrentar de una manera, si es posible, más adaptativa. Y en ocasiones existen elementos y personas, y hemos visto en muchas ocasiones, que hay gente que la gente cambia muchas veces para mejor. ¿Cuántas veces te escuchamos decir esto, no? Hay que adaptarse a lo que no puedes cambiar. Exacto, es una frase con una profundidad, una densidad, y es que está la clave de todo, bueno, de muchas cosas ahí, ¿eh? Sí, la mayoría de las situaciones en las que no podemos cambiar es muchas veces innecesario el dudar o el luchar contra ello. Es decir, si tengo una enfermedad, digamos, grave y tengo que aceptarla, no puedo huir, no puedo evitarlo, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Ya para terminar, Miguel Ángel, ¿en qué aspectos en concreto pudiera
pudiéramos trabajar, ¿no?, para llenar esas áreas que nos has comentado ahora. Pues comentar un poquito en esa fuerza personal, aumentar nuestros sentimientos de competencia, confianza y humildad con nosotros mismos, ¿no? En las posibilidades, generar nuevos intereses o incluso perspectivas, abriéndonos a nuevas maneras de vivir o de trabajar. En las relaciones sociales, encontrar nuevos sentidos de pertenencia, es decir, mostrar una mayor vulnerabilidad y a veces aceptar un poco que no podemos con todo, de personas de confianza y generar esos vínculos más fuertes, ¿no? En el crecimiento espiritual, desarrollar creencias con un sentido vital que sea claro, mayor nivel de conciencia del mundo que nos rodea y un sentido de trascendencia vital que sea aumentada. Y lógicamente en el aprecio por la vida tendríamos un mayor sentido de gratitud, incluso saber mejorar qué es lo importante o qué es lo necesario, ¿no? Todo lo que acabo de nombrar genera un esfuerzo a alcanzarlo, ¿no? Finalmente, una enfermedad no es algo que vaya a mejorar nuestra calidad de vida, justo lo contrario, es decir, la empeora siempre. Pero ya que ha ocurrido y no podemos cambiarlo, pues podemos utilizar esas herramientas que están a veces en nuestra mano y el apoyo de los profesionales para analizar esa realidad que nos rodea de una manera, si es posible, más lúcida y adaptativa al entorno y aceptación sobre ese hecho, ¿no? Me ha gustado muchísimo el tema de hoy, de verdad, Miguel Ángel. Sufrir una grave enfermedad, cómo se recibe esa noticia por parte de la persona, ¿no?, que padece la noticia, sí, que padece la enfermedad. Y también la familia, y, ¿no? y el entorno, lo que decíamos, ¿no? La familia siempre sufre también. Hombre, claro, y cómo gestionar eso también creemos que es un tema importante. No, y aparte de cómo te afecta psicológicamente, porque quieres mucho a esa persona, es que a lo mejor esa persona, por culpa de esa enfermedad, se vuelve una persona más dependiente y eso ya te afecta de otra manera también, claro, no solamente psicológicamente. Tenemos limitaciones, incluso tenemos un ELA o cualquier otra patología que nos limita físicamente, pues también es un elemento de valorar el apoyo que podamos tener y la asunción de ese elemento que podemos. De hecho, como todos en general tenemos limitaciones y conforme pasa la edad cada vez peor, porque nuestro organismo va funcionando a veces mucho peor con la edad. Otra cosa diferente, o a lo mejor no tanto a esto que hemos hablado hoy, es el que se pasa el día pensando que le van a diagnosticar una enfermedad fatal. Sí, la hipocondría, es decir, la preocupación que uno tiene, que desgraciadamente lo que hemos vivido en la pandemia ha sido un elemento clave para aumentar ese tipo de angustia o de ansiedad y de preocupación, muchas veces rumiatoria, cuando generalmente a lo mejor nunca se va a dar a corto plazo. ¿Te gusta ese tema para los rayados como yo? No hay problema. Viva la hipocondría. Qué bien, qué bien. Miguel Ángel Cueto, aquí cada 2 semanas en nuestro gabinete de psicología y sexualidad. Ahí está, en Cepteco 987 26 15 62. Un placer, amigo. Lo mismo te digo. Gracias. Onda Cero.